buenos días, buenas tardes Buenos días, buenas. o buenas noches, depende, porque ya tenemos, después de lo que hemos pasado, Francisco, ya todos estamos por aquí, todos y todas, como en un mismo uso horario, ¿no? Exactamente. Yo creo que es algo, yo creo que es algo que hemos aprendido de la pandemia, ¿no? A estar más. Se hablaba de la distancia social, pero yo creo que hemos tenido más que nunca ese acercamiento, ¿no te parece? Sí, es curioso porque como que se han acortado, se ha- ahora yo me ponía a pensar en eso, por ejemplo, hoy día, bueno, yo desde hace mucho tiempo pues trabajo remoto, pero hoy día tengo reuniones con personas a lo largo del día. Arrancamos contigo allá en Del Mar, ¿no? En España. Ahora en un rato tengo reunión con gente para que estamos en un proyecto global. Polacos, australianos, chinos, franceses. Imagino. Al mediodía con una persona de Israel a quien estoy acompañando y por un tema de diferencia horaria, pues lo hacemos a esa hora. Y en la tarde yo decía, caray, mira tú, de verdad es que hay cosas que se han acortado, pero sobre todo en términos de lo laboral, ¿no? Entonces, como que hemos acortado algunas distancias, pero al mismo tiempo ese acortar distancias en algunas ocasiones puede servir como una justificación para no intimar más, porque nos decimos que estamos muy cerca y que estamos muy interconectados, pero realmente lo que sí tenemos muchas interacciones, mas no necesariamente estamos tan conectados con el ser que es el otro ni con nosotros mismos, ¿verdad? Pero ciertamente nos hemos también dado cuenta de nuestra resiliencia como especie humana, ¿no? Y de nuestra capacidad de adaptación, tanto a los buenos hábitos como a algunas manías que vienen siendo propias de cada época, ¿no? Totalmente de acuerdo. Francisco, una vez dicho esto y después de saludarnos, bueno, quería presentarte a Francisco Villalta, un gran mentor, un gran coach de Costa Rica, muchos años en el sector y con mucho. Y hemos tenido bastantes interacciones y el otro día en un live tuvimos una interacción que vimos que pensábamos parecido y le dije, oye, creo que nos ha quedado cosas en el tintero, ¿no? Y muy amablemente pues accedió a como veis tengo como este bareto de Cheers que tengo aquí detrás. Y la idea es tener una tertulia que ya se han perdido, ¿no? Ya se han perdido. Entonces, pues por eso esa era la idea, ¿no? De tener esta tertulia. Creo que lo que nos quedó en el tintero, hablaste muy bien y por eso he puesto en la descripción el link de tu vídeo, tu live. Hablaste muy bien sobre el tema de la dualidad de la víctima y del victimario, ¿no? Del héroe y Uh-huh. del pingüino, del villano. Y yo creo que nos quedó por ahí un poco quizá el tema de la responsabilidad, de la accountability, ¿no? Y para mí es algo que es algo muy esencial y vi que para ti también, y por eso creo que hoy era la gracia de decir toma la responsabilidad de tu vida, ¿no? Y Tal cual. a partir de ahí yo creo que tienes que hacer un poco dejarte atravesar por la vida. La vida suceden cosas y a veces vas haciendo cosas, vas rehuyendo de los problemas hasta que la vida te pilla. Tal cual. La Tal vida te cual, hasta pilla, que la vida te pillará en un desengaño amoroso, te pillará en un rehúse, te pillará en una enfermedad, te pillará en así. Y ahí no estás preparado y ahí es donde caes. Ahí es donde caes y es en la caída, en la noche más oscura del alma, cuando nos damos cuenta de qué estamos hechos. Es ahí cuando emerge el arnés espiritual que todos tenemos, entendiendo este arnés espiritual no como una reminiscencia religiosa, No. sino como esa sustancia que va más allá de cualquier doctrina y que apela a algo más grande que se manifiesta en nuestros movimientos y que a la hora de las horas nos damos cuenta de cuáles son esos grandes
temas no negociables, eso que nos sostiene, eso que no nos hace apelar a ese acto sin sentido, que es quitarnos la vida, cuando realmente ya todas las cosas carecen de sentido. Entonces, la vida tú dices bien, es como es atravesar la vida y que la vida nos atraviese. Más eso implica asumir una gran responsabilidad. Y responsabilidad por lo que ha sido, por lo que está haciendo y por gestionar las consecuencias de aquello que venga de lo que ahora estoy siendo y haciendo. Entonces es el tema de la responsabilidad para mí es como uno de mis 3 grandes temas, digamos. Lo mío tiene que ver mucho con la asertividad brutal, la responsabilidad incondicional y la construcción de nuevas masculinidades. Entonces, son temas para mí atravesados e intersecados que suponen abrazar la adultez y actuar como tal en las cosas que hagamos. Y no estoy hablando de un tema de retórico, de filosófico, eso no es un tema tan simple como ser responsable de lo que escribo en LinkedIn, ser responsable si a alguien le doy un like o no se lo doy, ser responsable si a alguien le comento una cosa y otra, ser responsable de las palabras que le voy a decir a alguien, ser responsable de mi escucha, ser responsable de mi no escucha en lo cotidiano, o sea, asumir, ocuparme de eso y ser responsable también de reconocer que me hace falta en este momento habilidad para responder en algunas cosas y desde ese reconocer, emprender el camino de aprender lo que haga falta o si no, asumir las consecuencias de no aprenderlo. O sea, yo a estas alturas del partido te diría, a mí me encanta conversar. Me encanta escuchar italianos y escuchar portugueses y yo les comprendo perfectamente y algo balbuceo en portugués, en italiano no, pero yo comprendo el 90% y me encanta. Más no lo he aprendido. Yo digo, a ver, me habría gustado en su momento aprenderlo y ahora que es, digo, bueno, podría ponerme a aprenderlo, pero ahora habito, en lugar de decir, si yo hubiera, simplemente habito las consecuencias de no haberlo hecho en su momento y elijo de forma consciente o lo aprendo o no lo aprendo. Más es una decisión consciente, es como que abandonar el lugar común de la queja, que la queja no conduce a ningún lado, sino que a revictimizarnos, buscando que alguien llegue a redimirnos y a rescatarnos. Totalmente, porque la prima de la queja es la excusa. Y entonces, Claro. cuando siempre estamos con las excusas y siguiendo el hilo tuyo de los idiomas, bueno, claro, pues yo, por ejemplo, pues el inglés más o menos lo domino, pero siempre he pensado, podría haber dominado mucho más inglés. Claro. Pero otras cosas estuve haciendo. Exactamente. Otras cosas estuve haciendo, o sea, no estaba parado, no estaba haciendo otras cosas. Pues estoy aceptando. Exacto. Yo trabajo mucho con aceptación, compromiso, la terapia de aceptación y compromiso. Es que no hay más. No hay más. O sea, si yo no te puedo recibir lo que estás diciéndome, no puedo escuchar si no tengo la taza vacía. Si tengo la taza llena, es que me sobras. No te entiendo, no estoy por ti, no hay espacio para ti. Exacto. Y Exacto, no hay lugar. si quiero escucharte y si quiero empatizar, por cierto, lo bonito que es la semántica, empatizar significa compartir el dolor. Sí, yo tengo mis temas con respecto a la empatía. Fíjate que desde el campo de las neurociencias cognitivas, asociado con lo que estás planteando tú, aparece que desde esta mirada, la empatía es un fenómeno asociado con el isomorfismo cerebral, de tal suerte que te ponen situante que en mi cerebro, si le ponemos escáneres, cuando estás que te lleva la que te trajo y estás muy molesto, entonces te ponen los aparatos, aparece la imagen, me los ponen a mí y el isomorfismo vendría siendo que me pase exactamente a mí lo mismo a nivel cerebral que a ti.
Pero entonces desde ahí yo digo, es peligroso un líder muy empático, es peligroso un padre empático. Y la gente me mira como, "¿Pero cómo así? Si hemos hablado tanto de la empatía". Lo que pasa es que hay tantas definiciones, lo que sí es que desde las neurociencias, el empatía es un riesgo, porque imagínate que tú llegas muy deprimido al equipo de trabajo y yo soy muy empático, entonces ya también me deprimo. Joder, en lugar, ¿qué recurso voy a hacer al servicio tuyo, del equipo y de las grandes cosas si me contamino a ese nivel? Ojo, porque digo, y aquí es un contaminar Sí, sí, relativo. sí, O sí, sea, sí. ahora, ¿qué es lo que le planteo? Bueno, entonces, Francisco, no hay que ser empático, ahí murió la cosa. No, No, la no. propuesta yo es una combinación de teoría de la mente y simpatía. ¿No? La teoría de la mente es esa habilidad que desarrollamos entre los 3 y 6 años que nos permite distinguir a partir de las expresiones y el lenguaje corporal el posible estado mental de la otra persona, del otro sujeto. Y la simpatía es nuestra capacidad de reconocer las diferentes emociones y actuar en consecuencia. Por lo tanto, yo prefiero abrazar la teoría de la mente mezclada con simpatía que la empatía como tal, porque la empatía puede llevarnos a lugares que no son convenientes para ninguna de las partes, No. ¿verdad? Lo que pasa es que hay como muchos, como es que usted pone una palabra, un concepto y te aparecen muchos, pero igual, en cualquiera de los casos, mira cómo está el tema de la responsabilidad finalmente, y es que, a ver, yo soy responsable también de qué hago con las construcciones lingüísticas, con los constructos, con las palabras, con las definiciones. Y si yo creo, te voy a decir una estupidez, si yo pienso que, si yo estoy convencido y me cuento el cuento que todos los españoles son malos, yo soy responsable de asumir las consecuencias de mi interacción contigo Total. desde ese mantra que me he hecho. Yo soy el responsable. No es responsabilidad de José No, María. no. Es responsabilidad mía de asumir, entender el cuento que me estoy contando. Esa Porque es, entonces la excusa es que es culpa de José María. claro, Es que es culpa de aquel. Porque es un lugar muy bonito el atribuir culpas a otro, ¿no? esa es tu realidad, pero no es la realidad. Claro. Que la realidad, Exactamente. la realidad es que ni, yo no me atrevo muchas veces a decir ni que existe, Sí, porque la realidad, claro. Sí, ¿quién, sí, quién lo ¿verdad? sabe, no? ¿Quién la sabe, no? Sí, Pero tu realidad es tu realidad basada por tu filtro de tus creencias y de tus experiencias y tal que exactamente. igual. Y esa es tu realidad y la respeto, Exacto. Francisco, y la respeto, Claro, y la claro. respeto, pero no es la realidad. Claro, exactamente. Y también, y así como respeto la tuya, respeto la mía. Y por ejemplo, ahora con eso que acabas de decir, Kant llegaba al extremo de decir que no hay tal cosa como la realidad. Berkeley llegaba al extremo de lo relativo, al decir que lo único que existe es aquello que yo soy capaz de distinguir, negando la existencia de cualquier realidad. Lo mismo decía el profesor Humberto Maturana. Lo cierto es que para mí existe algo afuera de mí, que lo percibo, cómo lo percibo, nada más apunta en la dirección a eso que mi campo perceptivo limitado no es capaz de hacer del todo. Y entonces, y eso implica al otro. Entonces, si yo no sé cómo es José María, entonces yo renuncio a saberlo y ya no me importa saber cómo es José María. Lo que me importa es qué es aquello que yo puedo construir de manera responsable en conjunto con José María, que es superior a lo que podría hacer solo. Sin duda. El viaje para mí va con el de cómo construir mejores convivencias más que cómo encontrar la verdad de la esencia del otro. Renuncié de eso hace mucho tiempo porque me di por la trompa un montón de veces. Buah, totalmente, porque yo muchas veces pienso que hablando de Matrix, nuestra Ujú. conciencia es nuestra Matrix, porque Sí, somos cierto, nuestra. cierto, es nuestro, cierto, cierto. Estoy, yo tengo que vigilar mucho con Mm, quién digo esto sí, sí, porque puede sí. pensar pero tú me Sí, puedo entiendes. pensar que desayunaste, si te ¿Qué desayunaste algunos cuantos desayunaste? porros, ¿no? Aquellas Sí, pastillas que estaban tan la buenas, roja o la azul. la roja y la azul. Nuestra conciencia es de lo que somos conscientes y están ahí nuestras creencias, nuestras experiencias, nuestros conocimientos y esa es nuestra Matrix. La Matrix, nosotros tenemos nuestra propia Matrix.
no es una Matrix a la que estamos conectados. Quizá ahí sería el concepto de junguiano, ¿no? Del todo y del hemisferio derecho, y podríamos ver muchas cosas, ¿no? Pero piensa en tu Matrix. Y aquí abro un poco en el aspecto en el tomar responsabilidad. ¿Cómo tomas responsabilidad? Y creo que la primera parte de la responsabilidad es ser consciente y la introspección, ¿no? Y pasa por ese momento de saber qué es lo que estás viviendo. Exactamente. Pasa por reconocer qué es aquello. Te estaba diciéndole a alguien que me dejara tranquilo por algo. Ojo, pero reconocer qué es lo particular que está viviendo cada uno. O sea, porque una cosa es, o sea, yo creo que más bien, voy para atrás. Si mi conciencia es mi Matrix, mi conciencia, y aquí digo mi conciencia pequeña con C minúscula, entonces he de ser, el viaje pasa como por reconocerlo, y una vez que fui capaz de reconocerlo, probablemente darme la posibilidad de hacer ese avance en profundidad y empezar a conectarme cada vez con ese inconsciente, el grupal y luego el colectivo, para buscar esa conexión con esa conciencia más grande. Pero arranca con distinguir qué es eso que está viviendo, ese que creo que estoy siendo, y desde dónde lo estoy habitando. Bucay dice que la felicidad es creer que estás donde crees que estás, en el camino que crees que va hacia donde crees que quieres ir. Claro. Esa relatividad, esa flexibilidad psicológica es brutal. ¿Por qué quieres ser tan estricto? Claro, pero lo que pasa es que, bueno, yo diría que alguien dice, también a veces decimos, en un mundo tan globalizado, digamos, tendemos a decir que, más bien, no tiene mucho sentido decir que es que en el mundo occidental lo vemos de esta manera y en el mundo oriental lo ven de otra, porque cada vez hay más cosas que se conectan y abrazan, pero probablemente hasta hace algunos siglos sí era algo que sucedía con más frecuencia, y el mundo de los absolutos, de los relativos, de las grandes verdades, esa necesidad de lo cierto, ha sido algo que nos ha marcado a varias generaciones en el mundo moderno, y en la posmodernidad, cuando se te caen todas esas cosas que te daban certeza, como la tradición religiosa, las grandes figuras, los grandes y las grandes caudillos y caudillas, los gobiernos, la religión, todo aquello que te daba cierta estabilidad, deja de dártelo, todo empieza a otras velocidades, entonces se nos derrumban todos nuestros castillos, y hay una suerte de desesperación por buscar verdades y absolutos. Y mira cómo es esto. De hecho, hoy volví a publicar algo yo acerca de los superhéroes, un poco partiendo de las heridas fundamentales, y es que, mira tú qué interesante que de nuevo en esta época, desde hace 12, 15 años, que fue Iron Man 1, la primera de Iron Man con Robert Downey, y que arrancó todo lo que fue luego el ciclo Avengers. No es casual que surja en los últimos 15 años un resurgimiento por los superhéroes. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que nos rescate, que nos resuelva, alguien en quien creer, algo en lo que creer, porque todo aquello ya no, algo y alguien que sea todopoderoso, algo y alguien que sea al mismo tiempo de gran corazón pero implacable con sus enemigos, alguien que sea muy inteligente pero al mismo tiempo tenga super fuerza. Y entonces es esa búsqueda afuera que nos adormece el músculo de buscar para adentro y de hacernos responsables de ese viaje, ¿no? Pero fíjate que a la vez, primero, todo eso empezó con la época de la posverdad.
cuando empezó con toda la posverdad y toda la pesca, nos dimos cuenta que, pues, Papá Noel, pues no era, supongo que no estamos en Sí, horario, Papá Noel no era sí, Papá Noel, ¿vale? Pero es que han sí. pasado muchas más cosas. Lo de JFK ya lo sabíamos claro, lo de los Beatles también, y si hemos ido a la luna o no, no me va a quitar el sueño. Pero es que han habido muchas cosas que te han caído esos castillos. Lo peor de todo, Francisco, es que detrás del castillo te caes tú. Ujú. Si tú estás apoyado en esos castillos, si tú estás apoyado y no tienes tu propia certeza y tu propio trabajo interno, entonces es cuando se caen los demás y te caes tú. Y creo que Tal cual. ahí es donde empieza el problema. Y un punto quería dar sobre lo que dices, porque me encanta hablar contigo, porque me das pie. Eh, que sean poderosos, pero que sean normales a la vez. Ujú. Iron Man por la calle, o cualquier de los Avengers por la calle, lo podrías entender que es una persona o un hombre o una mujer normal. Son hombres y mujeres normales. Pero cuando entran en una cabina telefónica, ¡pum! Sí, Entonces, hay como aquello de que yo también puedo ser Iron Man. También tengo algo de Iron Man. claro, 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 pero, y es más, es un analgésico. Total. En algunas de las canciones Joaquín Sabina hablaba de las mentiras, y a veces es una mentira como para calmar, calmar el tremendo miedo, el tremendo pavor que da lanzarse al vacío y abrazar la vida como es y como viene. Y me adormezco temporalmente creyendo que puedo llegar a hacer eso sin hacer el trabajo correspondiente para hacer aquello que sí puedo ser, ¿verdad? Y esto, porque da mucho miedo habitar la incertidumbre, Total. da tremendo pánico y es un acto también de valentía y responsabilidad. Totalmente, porque en el fondo es el concepto de la disonancia cognitiva. Tú tienes dos ideas, que una idea la quieres, pero la otra te da miedo. Y como estás y quieres Ujú. las dos, entonces viene el cerebro que no puede vivir con esa disonancia y te explicas esa historia. Claro, Y y esa te cuentas un historia, buen cuento, te cuentas te un cuentas un cuento buen cuento, que te lo que crees, te ¿eh? sirva, exacto. Que te lo crees, ¿eh? Y que además cuando Sí, te lo pregunten lo vas a decir convencido y vas a matar si te lo tiran por cara. tal cual. Pero eso es mentira y tú lo sabes. Y por eso te duele. Sí, exactamente. Yo no soy una naranja, Ujú. Francisco. Si tú me dices, es que eres una naranja, José María, yo voy a pensar, no sé qué he tomado para desayunar, Francisco. Pero claro, si yo quizás soy una naranja que voy disimulada no sé qué, ahí sí que me voy a poner yo un poco dolidito, ofendidito, en decir, oye, Francisco, hombre, tal. Fíjate que es un poco como dicen las tradiciones rusas de que el que se molesta, el que lo dice lo es, el mundo al revés, ¿no? Y algo hay ahí, algo hay ahí. El mundo al revés. Pasó el coche. Es curioso, y aquí quisiera entrar en el siguiente concepto. Ujú. Como sabes, yo trabajo mucho con ejecutivos, y muchos Ya, ejecutivos, o algunos no se dan ni cuenta y están vacíos por dentro, no están llenos de concepto y viven, pero hay muchos que se sienten mal y no saben por qué. Y además el ejecutivo, y lo digo porque yo he sido durante casi 15 años ejecutivo y empresario, con lo cual sé de lo que estoy hablando en empresas multinacionales. Eh, no, todo eso no va conmigo. Yo no. Y yo creo que ahí hay un problema. ¿De qué nos sirven los college de negocios y de todo eso? Hacer productividad y hacer no sé qué y hacer contabilidad y finanzas y tal que cual,
si tienes las heridas de la infancia, si tienes unas heridas de, no sé, de rechazo, si tienes heridas de apego, intentas, me viene la idea del cohete de Elon Musk, subiendo, subiendo, Ay, sí. subiendo, 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 pero cogido por los pies por abajo. Sí. ¿Qué opinas de esta situación? Sí, por cierto que fue Elon Musk lo que dijo de ahora, ahorita que acaba de, Sí, antes de sí, los 3 minutos, ¿verdad? Colapsó, sí, sí. que había aprendido bastante para el siguiente lanzamiento. Pues, Es otro ¿qué va a concepto que la decir? NASA, es otro Sí, concepto que la NASA. Este se tira y aprende. exactamente. De hecho, sí, de algo así conversaba hoy y fíjate tú que Kal-El, él tuvo que salir de Krypton en una nave espacial, o sea, tuvo que desarraigarse, perdió su fuente nutricia. Tony Stark no sufrió la herida de la humillación y no fue valorado y apreciado por los padres que luego perdió. Batman, Bruce Wayne, le matan a sus Huérfano. papás, carajito. La Mujer Maravilla viene de una sociedad en que solamente tienen una mirada del mundo, la mirada la mirada masculina de ese montón de amazonas que son más masculinas que femeninas. El Oliver Queen de Linterna de Flecha Verde, la reputación de su familia se va afectada y entonces está también sufriendo la herida de la injusticia. Entonces Aquaman es un desheredado de su reino porque él también es parte terrícola y parte acuamaníaco, no sé, o lo que fuera. Entonces, a ver, todos tienen una herida del carajo, y entonces sale el problema. Entonces, ¿a qué se dedican? A salvar al mundo. No. Se dedican a rescatarse a sí mismos cada vez que van a rescatar a otro. Eso no es poner la herida al servicio de la vida. Eso es poner la herida al servicio de mantenerse dentro de la dinámica de la víctima. Total. Porque esto me lo hicieron a mí, yo no voy a dejar que te pase a ti. Joder, déjame que me caiga, déjame que me tropiece, tiene el derecho a aprender, me equivoque, exactamente, déjame. Pero lo que pasa es que alguien dice, sí, pero eso solo pasa en la ficción. Mentira, eso pasa cuando yo como líder digo que sin mí el equipo no logrará lo mejor y las reuniones no se hacen hasta que yo esté. Eso pasa cuando yo subsidio el trabajo de un miembro de mi equipo con el de otro, o yo se lo completo porque lo necesita. Eso me pasa a mí como un padre súper aprensivo. Eso me pasa a mí cuando a mi pareja le trato de resolver la vida sin que me lo pida. A ver, habitamos mucho eso. El tema es, ¿en nombre de qué lo hago? Es que una cosa es ayudar y otra cosa es desafiar. Una cosa es decirle al otro lo que tiene que hacer y otra cosa es invitarlo a la reflexión. Son caminos distintos que podemos habitar. Y ojo, eso que las heridas nos generan un gran aprendizaje que podemos capitalizar. Una persona que ha sufrido la herida del abandono desarrolla una gran capacidad para conectarse con los otros. Sí. Pero ¿qué es lo que necesita? Reconocer que se va a conectar con el otro no para resolver su propio tema, sino que para ponerse al servicio de la vida. Entonces no es quejarse, no es decir que la herida es terrible, no, la herida nos sirvió para desarrollar una serie de atributos, de comportamientos, de competencias, que nuestra capacidad de determinación. Si a mí me rechazaron, entonces me hago un perfeccionista y un trabajólico para demostrarle al mundo que puedo. Entonces desarrollé esa habilidad, pero después me doy cuenta que era el camino equivocado, pero capitalizo la habilidad que desarrollé. Y pensando en lo que decía de los ejecutivos, uno se da cuenta, uno puede tener los ejecutivos pueden tener momentos de descubrimiento importante cuando se dan cuenta que todo aquello que han sido no es que tienen que abjurar de eso, es que es un tema, lo pueden resignificar. Y cuando lo resignifican, implica un ejercicio muy lindo de reconciliación con uno mismo, de abrazar lo que uno ha sido,
a sentir lo que uno está haciendo para ponerlo al servicio de algo más grande. Totalmente, totalmente. Y me gustaría, tenor del hilo de Avengers que has dicho, ir a la polaridad y hablar de alguien, Ajá. ir al mundo de carne y hueso, alguien como Keanu Reeves. Keanu Reeves es un gran estoico, es una persona que ha tenido muchos dolores en la vida, ha tenido muchas pérdidas, ha tenido muchas... Y es el hombre más sencillo y es el hombre más normal, llega al set, recoge sus cosas, va por la calle, va con su moto, está sentado comiendo un bocadillo. Tuvo las heridas, pero ahí está el punto. Pasar el duelo de tu herida, y que muchas veces tienes un duelo superpuesto con otro. Sí, correcto. Porque te puede pasar de que estés con un duelo y se te superponga otro. Pasas tu duelo y lo tienes que pasar, porque si no lo pasas y muy inteligentemente, y déjame poner ese inteligente entre comillas, le das la vuelta para evitar ese duelo, eso es prueba no superada, pero es que siempre la vas a tener y te va a volver, como decía Jung, te va a volver. Sí, y es un caso bien interesante porque justamente el personaje que más le ha dado beneficios en los últimos 10, 12 años es justamente alguien con tremendas heridas, el personaje John Wick, más, o sea, tiene en común con Keanu Reeves el tema de las heridas, solo que es un personaje que no la superó. No la superó. No superó las heridas. Y hay un diálogo bien interesante en la película, uno de los pocos diálogos, porque en esta película Keanu Reeves no dice más de 500 palabras en toda la película, pero el principal villano, digamos, le dice en algún momento, casi que le significa que él no es más allá de su rol de asesino. Si él no puede ser asesino, no es nadie más, se ha convertido en su rol. Y así yo me he convertido en mi rol de gerente, me he convertido en mi rol de vicepresidente, me he convertido en el rol de director, me he convertido en el rol de lo que fuere, de papá, me he convertido en el rol de coach. Y dice, pero son algunos roles bonitos. Sí, pero es que somos mucho más que esos. Nosotros somos aquel que es capaz de observar al rol. No soy el rol, porque el rol es como una conciencia pequeñita. Aquel observador testigo que es capaz de dar cuenta cuál rol está vistiendo en ese momento y si eso es coherente con la situación del momento, este es más grande que el personaje mismo. Total. ¿Verdad? Entonces somos uno y muchos, más eso supone hacer el ejercicio y darse cuenta uno de dónde está uno sangrando y en qué nivel de sanación está eso, de dónde viene, comprenderlo, sentirlo, integrarlo, cosas que se dicen más fácil que hacerlo y que son procesos de toda una vida, ¿verdad? En que conforme uno va cubriendo una capa, ¿no? También lo decía Jung, hay otra capa que aparece y otra capa más, con la cebolla va apareciendo, más ya no se hace desde el miedo, sino que desde la curiosidad y desde el asombro y con una profunda gratitud, porque todas estas heridas también son una ocasión de agradecerle a la vida a lo que uno ha vivido, porque no las tendríamos si no hubiéramos vivido, ¿no? La cebolla es como las zonas de experiencia, ¿no? Las primeras se hacen con Sí. miedo, las segundas con curiosidad y las terceras con agradecimiento. Exacto. Y entonces así las vas viviendo. Yo cuando a veces trabajo con AC, veo que hay mucha gente que cuando le dices tú quién eres, confunde con el punto que dices tú. Yo soy un coach, yo soy un gerente, yo soy el gerente, yo soy el jefe, tal. No, ese es tu rol. ¿Quién eres tú? Empieza desde la lista de valores tuyo. Ahí empieza tu esencia. ¿Y cómo lo aplicas? Pero si eres tú. Y ahí vienen muchas caídas de muchos gerentes o muchos que son despedidos o que salen o que se jubilan y tal que igual, y que sencillamente o se mueren o se caen. Porque hay un match 1 a 1 del rol y él. Exactamente. Y en el momento que dejas de ser
que pierdes el empleo. O sea, en ese momento entonces dejas de ser el gerente, él ¿no? esto, él lo otro, la ejecutiva, la directora, y entonces en ese momento entras en una crisis de sentido, Total. porque en alguna ocasión, años atrás, tú elegiste mimetizarte con el personaje. Ujú. Y todo lo haces así. Y uno dice, sí, claro, eso pasa mucho en el mundo ejecutivo, pasa en todos los mundos. Todas. Le pasa al terapeuta que a sus hijos y a su pareja y a sus amigos los trata como pacientes. Le pasa al coach que trata como coaches a todos y le preguntan algo y siempre responde con una pregunta que no se refiere a lo que le están diciendo. Le pasa al que es consejero que le preguntan, mira, ¿cómo has estado? Y te dice, depende de cómo lo enfoques. Uno siempre está, no, te está preguntando cómo te sentí, huevón, o sea, no. Entonces y aquí, y lo que pasa es que es y lo digo con conocimiento de causa, es el traje más fácil de usar y que nos protege mucho de mostrar nuestras vulnerabilidades, de mostrarnos imperfectos. Entonces, es más bonito el traje de consultor, de director, de coach, de terapeuta. Eso es más bonito mostrarlo, es más seguro, Es más seguro. porque o la imagen de hombre, macho, machote, representante de lo que un hombre debe ser. Okay, el que usa Old Spice y fuma Marlboro, ¿no? Entonces, eso es más fácil y más seguro que Total. admitir, hmm, que admitir que en el momento en que la mujer toma un lugar distinto, yo no sé qué hacer, porque Ujú. ya dejo de saber cuál es mi lugar, porque en algún momento me creí el cuento que los lugares estaban definidos y establecidos ex ante, y es horrible darse cuenta que no es así, porque entonces en ese momento, ahí reconoces finalmente la expulsión del paraíso. Sí, Un paraíso que nunca existió más allá que en esa concepción primigenia que tenías de lo que debe ser un hombre, de lo que debe ser una mujer, de lo que debe ser un gerente, de lo que debe ser sus reportes directos, ¿no? es así, porque si no después te pegas un batacazo, pero muy, muy, muy importante, porque reclamas el trato de favor o el trato de pleitesía o el trato que te gusta, claro, porque hasta ahora te Claro, venían y te decían, don José María, esto porque, oye sí, José María, he pensado en ti porque tal que cual, bananas. sí, Cuando tú ya no eres el subdirector general de no sé qué, ya no piensan en ti. ya no, ¿no? Sí, porque te pensaban como el rol, y listo, ahora nueva persona a cargo, bueno, Pues que tú listo, eres quien eres. Yo siempre hago la misma historia. O sea, cojo un billete de 10 euros y digo, ¿esto qué vale? Pues esto vale 10 euros. Y si lo arrugo, pues continúa valiendo 10 euros. Y si lo machaco, continúa. Y si lo piso, continúa valiendo 10 euros. Y lo vuelvo a poner bien y son 10 euros. exacto. ¿Qué más, no? Yo creo que aquí lo primero es ser consciente y la introspección, el quién soy yo, ¿no? Pero quién soy yo, no qué soy yo, sino quién soy yo. Y a partir de ahí, aquietar el alma y con tranquilidad y sin miedo, porque pienso que ahí hay muchos miedos, Francisco, no sé qué Sí, opinas. Y hay miedos uy, no quiero ver lo que soy porque es que me doy miedo. Yo creo que es que me doy miedo. ¿Eh? Había un maestro, mi maestro Zen me decía que en la puerta de los templos se ponían los dragones para que dieran miedo, para que no fuera la gente a robar los tesoros de atrás. ¿Vale? Pero si lo miras al revés, lo que puedes pensar es que cada vez que atraviesas un dragón hay un tesoro. ujú, correcto. Es así. Y que además el dragón es de cartón. Porque que yo sepa, los dragones, yo no he Sí, visto ninguno aún, claro, no he visto aún claro, ninguno. Fíjate los miedos, lo poco reales que son y lo que nos atenazan. claro. Pasa que sí, a mí me gusta ver la diferencia entre miedo y ansiedad.
Y luego también dentro del miedo, que es como un continuo, ¿no? Porque hay miedos que me parece que tienen, a ver, que es la manifestación, la manifestación psicofisiológica eh, de un juicio formulado frente a una evidencia eh, construida a lo largo del tiempo. O sea, yo sé que vivo en un lugar donde hay un volcán, donde hay volcanes, y estos erupcionan cada tanto, y observé cómo una erupción se llevaba a medio pueblo. Joder, si está haciendo erupción el volcán X, a mí me da miedo. Es un miedo fundado. ¿Por qué? Porque vi lo que pasó. O sé que estoy en medio de un bombardeo. Joder, tengo miedo que una bomba me caiga. Y Total. entonces estos sí te los compro. Lo que pasa que luego están esos otros que ya es cuando me llega un mensaje de texto y me dice del jefe y dice, necesitamos hablar, punto. Y me sale el miedo como que, pero a ver, pero ¿qué has hecho malo? No, no sé, pero cualquier cosa puede pasar. Ah, caray. O no tomo una decisión porque me da miedo equivocarme. Y si fallo, y estos sí son tremendamente nocivos, ¿no? Total. Y por otro lado, hay toda una corriente de escritos de Happy Flowers, ¿verdad? Escritos Happy Sí, Flower de deja el miedo, vence el miedo, a ver, suave, es que el miedo es una de las emociones fundamentales de los seres humanos. El miedo junto a la ternura, junto a la tristeza, junto a la ira y junto al asco, son 5 o 6 emociones fundamentales de los seres humanos que son rastreables a través del tiempo y que nos ha permitido sobrevivir como especie. El problema es cuando ya construimos en el cuerpo una serie de reacciones semejantes a las de esos miedos primigenios frente a cosas que no tiene sentido hacerlas. Más también lo lindo del miedo es que también es un camino, como tú has mencionado, y por eso hice todo este cuento asociado con los dragones del templo, porque también son la puerta de entrada a darnos cuenta de aquello que habita en nosotros y nos hace actuar como actuamos, ¿verdad? Hay esos tesoros, porque detrás del miedo hay algunos para qué, hay algunos porqués, hay un conjunto de creencias madres, por lo tanto, son vías son formas puertas de entrada al laberinto, Sí. ¿verdad? Al laberinto del fauno, al laberinto donde está ese Del minotauro, Minotauro. pero que al final del camino, uno de los relatos que yo tengo, que lo tengo también en uno de los libros, es para mí, el Teseo. Para mí, Teseo, en mi versión, no mata al minotauro. Tampoco Minotauro mata a Teseo, no se lo morfa, no. Para mí, al final, es un encuentro en que a Teseo, quería matar al Minotauro por vanidad y por miedo. Por vanidad, porque si lo lograba, eso le iba a permitir alcanzar grandes cosas. Y por miedo, porque se decía que si no lo mataba, me iba a morfar, me iba a comer a mí. Iba a comer. Y el Minotauro experimentaba frente a Teseo dos cosas distintas. Una en común, miedo, mucho miedo. Porque para Minotauro Teseo no era como él. Pero también, por otro lado, una gran curiosidad. Ahora, dentro de mi versión, Teseo y Minotauro, cuando se encuentran, bailan, danzan juntos y se abrazan, en un abrazo del que maravillosamente luego hace que el laberinto se disuelva, porque finalmente se han integrado y se han dado cuenta que nunca fueron dos, siempre fueron uno. Lo que sucede es que para mí la gran capacidad de reconocernos
de reconocer lo otro en mí Ujú. y de abrazar la sombra. Para mí mucho tiene que ver con el Ahí, arquetipo de la sombra, ¿verdad? Y total. con los múltiples caminos y veredas que hay que andar para alcanzar el self, ¿verdad? Entonces tomo un viaje de descubrimiento, el que al final se trata de integrar tanto la luz como la sombra. Si en el 2000 empecé con PNL, después me metí con bioneuromoción y después con intervención estratégica. Imagínate qué cosas más dispares, ¿no? De bioneuromoción me llevé a Jung y me llevé la dualidad y me llevé la sombra. Y ahí me estabas hablando de la sombra y has terminado con la sombra. Hay que abrazar la sombra. La sombra es parte. A mí me encanta llamarme gris, ni blanco ni negro, ¿no? Sí, Además, fíjate, negro y sí, blanco. claro, Una ceja claro. negra y una ceja gris. O sea, Mira tú, yo soy la dualidad. muy coherente Muy con el apellido. coherente, al menos coherente. Y, pero de la escuela de Tony Robbins lo que me gustó fue la metáfora del miedo, y él habla de las red flags, ¿no? Que el miedo son las banderas Ujú, rojas. ¿A qué le ujú. tienes? ¿Qué te duele? ¿El tío de las banderas rojas o el apego a lo que puedes perder en lo que está detrás de la persona con las banderas rojas? Claro, es a Cuidado, lo cuidado, otro. cuidado, porque como tú decías bien al principio, es tirar las culpas. Y estás culpando al que te quiere ayudar. Claro, claro, por eso es como cuando uno es cuando veo en el otro una gran capacidad, cuando veo en el otro un recurso al servicio de mi propio aprendizaje, por todo aquello que me trae, todo aquello que proyecto en el otro. Esta proyección habla mucho de mí y por lo tanto puedo ver al otro y traspasar eso que proyecto como un aprendizaje fundamental para mi vida. Ujú. Pero de nuevo, requiere detenernos, requiere parar un rato, requiere soltar el camino, la locura del hámster en su jaula, Mm, requiere tertuliar, porque la tertulia implica decir, callar, escuchar, danzar, y eso quita mucho tiempo en un mundo que premia mucho los datos, la información puntual, las ocasiones, que ha renunciado a la construcción de narrativas y que por lo tanto se vive diciendo a cada rato, vive sorprendiéndose por algo que acaba de ver, pero es que como no lo construyó como parte de articular una narrativa para generar significado, entonces le vuelve a llamar la atención porque seguimos buscando los significados afuera, sin hacer el ejercicio de detenerse para ver qué hace que eso signifique esto para mí. Entonces, y estamos constantemente invitados a hacer eso por el bombardeo. Entonces, yo siempre creo que es importante detenerse. A ver, ya lo decía hay un sacerdote español que falleció hace como 3 4 años, Ignacio Larrañaga, que independientemente de las creencias de cada quien, este hombre, un sacerdote católico, desarrolló unas cosas bien interesantes que eran cursos de oración, le llamaba él, que eran programas para que la gente aprendiera a orar, no a rezar, a ujú. orar, y Ahora, que tenían una fuerte mirada a la parte de lo espiritual, la meditación y el centramiento, como etapas previas al espacio de la oración. ¿Y qué es lo interesante? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque sus talleres tenían la gracia que eran muy ecuménicos y llegaban personas de diferentes denominaciones dentro de la tradición cristocéntrica. Tenías evangélicos, tenías bautistas, claramente los católicos, pero porque no era un asunto, era un tema más a lo espiritual. Y este hombre, en YouTube está el audio, tiene una meditación slash oración, pero que hay que poner atención porque es un pequeño tratado realmente que se llama Qué bueno que es detenerse. sí. Y lo hizo de muchos años antes de todo este revolú actual. Y ensalza el valor de detenerse, el valor de hacer una pausa, porque si observamos, es la pausa lo que le confiere sentido a dos eventos, a dos momentos. Es esa pausa y ese silencio que sirve como vehículo
a significar algo que va a suceder luego o que sucede luego. Entonces, a ver, yo dice, wow, pero seguramente para eso hay que ir a hacer un retiro a Nepal o a la India, donde está el Dalai Lama con todo su ejército de sirvientes disfrazados. No se trata de eso. No, yo tengo mis temas con respecto al Dalai Lama y su historia y las cosas, más que al tema espiritual. Y a ver, no es necesario. Usted lo puede hacer a que a la hora de la comida, yo tengo una hija de 21 años, mi esposa y yo, que a la hora de la comida estamos los tres sin ningún distractor. Y nos miramos y nos hablamos y nos decimos. No se trata de estar en modo zen, de silencio, en un vipassana permanente. No va por ahí. No va por ahí. Entonces, lo que pasa es que también decir, no, a mí esas cosas de poner las piernas en posición de loto y poner incienso no me van. Es una excusa para no hacerlo. No va por ahí. Con estar presente y suficiente. Claro, y tener la capacidad de... Sí, y fíjate que en el mindfulness uno dice que la atención plena es la capacidad de darnos cuenta cuando hemos perdido la atención. O sea, el mindfulness no es el conjunto de habilidades y manera de estar que te permite estar presente todo el tiempo. No, es la capacidad de darte cuenta cuando dejaste de estar presente para hacer algo al respecto. O sea, y ahí ya uno encontrará la manera, y de nuevo, ser responsable de cuán presente estoy. Cuánto estoy, y de que el nivel de presencia, mi estado interno, de como líder, como consultor, como coach, como padre, como pareja, va a determinar la calidad de los resultados de ese momento, de esa intervención, de esa reunión. Totalmente. No es lo que los demás hicieron, no, todo eso va a impactar, sí, porque es una danza, más es mi estado interno lo que va a definir mucho de lo que ahí pase. Totalmente. Francisco, llevamos 50 y tantos minutos. Sí, el tiempo se ha ido pasando, claro. Yo estoy muy a gusto, pero yo creo... Pero bueno, es que la gente... Francisco, yo creo que ya hemos hablado de Kino y yo creo que hay gente famosa. Primero que tú y yo conocemos gente que ha cogido las riendas, pero hay gente famosa como Oprah o como Tolkien, Howling, la que habló, la que hizo los libros de... ¿Hola? Hola, sí, ya. Hola. Que en un momento de su vida tomaron conciencia y tomaron las riendas, ¿no? Yo creo que aquí habría la gran pregunta que mucha gente se hace y me hace y me hago, ¿no? Es ¿cómo coges las riendas? Porque muchas veces lo que pasa es que coges las riendas, las coges de golpe, el carro se va al medio del campo y dices, ¿ves? No es para mí. Y vuelves a ir atrás a la carreta y dejas las riendas. Pues mira que yo creo que no hay mucha receta, ¿no? De eso, aunque la busquemos. Yo conversaba con mi supervisora terapeuta el martes, conversábamos de ello, el martes sí conversábamos de ello. Yo cada cerca de 12, 18 meses me hago acompañar de alguna persona como supervisor, ya sea de mi práctica de coaching o de mi práctica terapéutica. Conversamos, me mentoreo un poco, escucha mis grabaciones y lo que fuera, un poco como para seguir trabajándose uno. Y conversaba justamente con ella del camino de seguirse trabajando uno, porque mira, yo entre más me trabajo, más me doy cuenta de todas aquellas cosas que es importante seguir trabajando. Entonces yo creo que más que una receta de cómo tomar la rienda, yo lo que a mí me gusta pensar es como en elementos a considerar, ¿no? Y entonces, por ejemplo,
Uno para mí importante es la mentalidad de aprendiz, ¿no? Cultivar la mentalidad de aprendiz, reconociendo que mi nivel de conciencia es apenas un 5%, si le quiero poner la punta del iceberg de todo el árbol, porque más bien ni siquiera es porcentaje de todo lo que es el inconsciente, la entrada al inconsciente individual, el inconsciente grupal y el inconsciente colectivo. Mi consciente es un pequeño ápice y por lo tanto hay mucho que aprender. Otro alineado con esto es la humildad, ¿verdad? La humildad de darme cuenta que requiere mucho, que va ligada a la valentía. Para ser humilde hay que ser valiente, de admitir que no me las sé todas, que hay un montón de cosas en que puedo hacer mejor, que hay algunas cosas por las que he de ofrecer disculpas y recomposiciones, y eso me puede permitir cultivar entonces la mentalidad de aprendiz. Luego también el cultivar el hábito de bajar la velocidad, practicar bajar la velocidad. Cultivar una mirada incremental, progresiva, en lo que tiene que ver con abrazar los silencios, las prácticas meditativas y las prácticas reflexivas, y no pretender comerse el queque completo de una vez. Empecemos con paradas de 2 minutos, luego de 5 minutos, luego de 7 minutos, y así poco a poco, para que se pueda dar valorar lo aprendido, llevar tu diario de reflexiones y de aprendizajes de lo que te va pasando y cómo te va pasando. No tomártelo tan en serio, o sea, es tomarte en serio el proceso, pero no tomarte tan en serio lo que vas reportando, o sea, hacerlo con pasión, pero desapasionadamente, para no morir en el intento, y hacerte acompañar por otros, por alguien que pueda ejercer contigo una escucha, una contención y un acompañamiento amoroso y riguroso. Porque amor sin orden no tiene sentido, y orden sin amor tampoco. Entonces, hacerse acompañar por alguien, llámale como querrás llamarle, tu director espiritual, un terapeuta, un coach, un mentor, tu pareja, si encuentras en tu pareja esas características, pero hacerte acompañar. No vas, y uno dice, bueno, ya con eso estoy listo. Claro, porque estás listo para seguirlo haciendo durante toda tu vida. Porque lo importante no es llegar a Ítaca. Lo importante es lo que sucede en el camino hacia Ítaca. Es que la vida es el camino. Exacto. Es el camino. Tú más o menos, cuando se habla de Ikigai y cuando hablamos de propósito y tal que cual, no tiene, mucha gente me dice, es que no puedo hacer una frase con el propósito. No se trata de eso. Esa flexibilidad, yo quiero ir hacia allí más o menos. Si después acabo en Noruega o en Suecia, sí, pues es igual, pero yo voy para Escandinavia, o sea, yo voy para la parte de arriba y tal. Pero hay un punto que quisiera debatir contigo, que es el problema de la inmediatez. La gente quiere la solución inmediata. Dime cómo, dime dónde está el manual, dime dónde está el algoritmo, dime dónde está. Pues no, esa es la gracia. La gracia, hablas con los jóvenes y los jóvenes, y porque la juventud siempre ha sido el problema. Pero yo he visto, te puedo leer textos de gente quejándose de la juventud que eran los romanos quejándose de su juventud, o sea, que es aquello que se pasa con el tiempo, ¿no? Aquella enfermedad que se pasa con el tiempo. Los japoneses dicen, cuanto más largo es el viaje, más corto tiene que ser el primer paso. Imagínate qué lindo, qué sabio. Cuanto más largo es el viaje, más corto tiene que ser el primer paso. El paso de bebé. Es que es obligatorio. La gente entiende, bueno, pero yo ya sé más. No, tiene que ser asumible, tiene que ser, y lo hablábamos el otro día. Francisco, yo tuve que coger a un polaco y decirle que me explicara cómo se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Porque ese nombre es difícil. Es impronunciable. Es impronunciable. Y tuve que coger, me hacía gracia cuando tú decías en el directo, no, es que yo tuve que ir a un polaco y decirle, oye, ¿cómo se dice? Mihaly Csikszentmihalyi. Vale, ya está, se acabó. Ese hombre es una bestia en cuanto al flow. Es brutal cuando lo oyes y lo tal. Y es que necesitas ese tempo, esa gradualidad
y esa fuerza en contra, el avión despega cuando el viento está en contra, no a favor. Correcto. Y tú lo interpretas siempre aquello que decíamos, el mundo al revés. Parece que lo entendemos al revés. Es que viene contra mí el viento, es que lo necesitas. En un portaaviones, tiene que poner el portaaviones cara al viento, a toda máquina, una catapulta y lanzar el avión. Imagínate lo que necesitan para que aquel bicho que vale tantos millones de dólares no vaya mal. Claro. Imagínate las cosas que tiene que poner en contra. Entonces creo que para mí una de las cosas no negociables es algo que me viene ahora, que es la definición de paciencia. La real definición de paciencia es adecuar el tiempo a lo que el proceso realmente necesita para cumplirse. No es aceptar, no es resignarse, no, es aceptar el tiempo que necesita. Todo tiene su tiempo. Tal cual, todo tiene su tiempo. La capacidad, o sea, decía Carl Honore, que habla mucho que empezó a hablar del tema del slow food, del slow motion, la vida, ¿verdad?, en otra velocidad, que no se trata de ir rápido o de ir despacio, se trata de ir en el tempo requerido. Correcto. En el tiempo que necesita el proceso y en tu tiempo. Exactamente. En mi tiempo no es tu tiempo. Exactamente. El proceso tendrá su tiempo, pero tú tienes tu tiempo y yo tengo Exactamente. Entonces, claro, es que así es cuando nos respetamos, nos reconocemos. Yo siempre digo una cosa, Francisco, yo aprendo de los distintos, vivo con los iguales, porque de alguna manera tenemos costumbres iguales, ¿no? O parecidas, pero es que aprendo de los distintos. Y eso es lo que mucha gente nos estamos perdiendo a veces. Tal cual, porque es exponerse a abandonar por un minuto, por un momento, nuestra mirada autorreferencial. Sí, porque es perder esa seguridad, esa red. Correcto. Estar dispuesto a ser, soy así. Te doy lo que precises, pero es que soy así. Claro, es que el mundo emerge conforme yo me animo a abandonar un poquito el paraíso perdido y acercarme un poquito a los mares del infierno. En ese momento el mundo emerge, porque no es ni aquello ni lo otro. Ahí te das cuenta que todo estaba en el cuento que te estaba contando. Me recuerdas, hablabas del Minotaurio, pero me recuerdas a Dante y Horacio con el infierno, y me recuerdas a un libro que estoy leyendo. Me lo he cogido por curiosidad, el tema de Hill, Burlar el Diablo. Fíjate que es curioso, porque estamos hablando todo el rato y dándonos vuelta, y si alguien coge este live, el vídeo, se puede entender que esto es un catecumenal o es un no sé qué, porque es que estamos dando la vuelta. Yo creo que el tema de religión, filosofía y humanismo y realidad humanística está muy cercano ahí entre una cosa y la otra. Sí, porque todo nos constituye, al final del día todo nos constituye. Ya está. Lo que pasa es que dentro de, Descartes hizo un aporte importante para poder cultivar el desarrollo de los campos científicos de cara a acercarse a un dominio de lo material, y que luego alimentó muchas cosas. Lo que pasa, me parece trágicamente tomado para la expresión, pero el mundo cartesiano del que hablan todos es un mundo fragmentalizado, compartimentalizado, y entonces Bertrand Russell hablaba en uno de sus libros, un libro muy grande, como de 600 páginas, en que habla un poco de todas las disciplinas científicas, desde la biología, la astronomía, la física y todo esto, pero que al final del día, matemática y todo esto, al final del día es
todo lo que es transversal a todo eso es lo humano. Total. Todo nos representa y por lo tanto no es que digo, bueno, mira, imagino una conversación, sí, como esa, mira José María, ahorita voy a hablarte de biología, ahorita, espérate, no, de eso no te puedo hablar porque eso tiene que ver con matemática. No, el asunto va y viene fluyendo. Este ejercicio cartesiano es única y simple y sencillamente como un recurso al servicio de nuestro cerebro para alocar y discernir cosas, más no para limitarnos en ello. La primera parte es separar, la siguiente parte es integrar, y estamos habitando un periodo en el que los campos, más bien los grandes aportes de las ciencias en este momento, pasan por la integración de campos de saberes, que la inteligencia artificial con la robótica y con la biología están generando cosas interesantísimas, que la neurosemántica con las inteligencias artificiales y con los trabajos asociados con el desarrollo del cerebro para permitir que personas esas partes del cerebro asociado con el módulo de Crank y el otro que ahorita se me ha olvidado el nombre, las personas puedan recuperar el habla y puedan hablar. O sea, hay muchas cosas que suceden en el campo de la integración. Totalmente. Más que en el campo de la división. De ahí que de pronto un momento uno esté hablando del infierno y en otro momento habla de la responsabilidad y en otro momento, pues, yo creo que habla de que cada vez el mundo, el cultivo de lo multipotencial y el nuevo renacentismo, sí, es algo que tiene mucho sentido cultivar y que probablemente a la edad que tenemos nosotros hemos leído y hemos visto muchas cosas y que entonces nosotros somos hijos de nuestra historia y por lo tanto no podemos renunciar a toda esa historia que tenemos en cuerpo, a nuestra memoria semántica, a nuestra memoria episódica y ponerla al frente cuando estamos en una conversación. Totalmente. Querido Francisco, gracias por estar aquí, gracias por venir al club. Espero que en otras ocasiones también nos veamos o traigamos a otros amigos. Que tengas, por favor, un buen fin de semana tú y todos los que nos están con nosotros. Y, oye, gracias por todo. Con mucho gusto. Venga, nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao.